Vamos a construir una herramienta muy sencilla para ajustar abrazaderas de alambre para mangueras. Para ello necesitamos una amoladora con disco de corte de un 16 de pulgada de espesor, un arco manual de sierra, una pinza, un tubo de 3/4 por 15 centímetros de longitud, una escuadra, un perno de 8 centímetros de largo por 8 milímetros de diámetro, algo de cañería de 3/8 con su manguera, y también necesitamos alambre. Bueno, iniciamos entonces la construcción. Vamos a marcar a 3 centímetros donde haremos un corte diagonal. Asimismo marcamos el centro del tubo, porque aquí vamos a perforar con la broca de 8 milímetros. A 3 centímetros, como estamos viendo, hacemos una marca en diagonal. Para poder realizar el corte. Vamos a realizar ahora un corte a 2,5 centímetros. Vamos a utilizar la parte sin roscar, es lo que más nos sirve para evitar el desgaste de la herramienta. Ahora debemos hacer un corte al centro del perno con el disco de un 16 de espesor. Ahora vamos a eliminar las asperezas que quedan producto del corte con la ayuda de un esmeril o una lima. ¿Sí? Acá es importante darle esta forma, así para facilitar el ingreso del perno en el tubo cuadrado. Le damos una forma cónica. Esto nos va a ayudar para el trabajo. Ve, algo rápido. Ahora vamos a calcular la longitud del alambre que vamos a necesitar para nuestro trabajo. Aquí tenemos un diámetro de 17.5 milímetros aproximadamente. En base a eso vamos a calcular la longitud del alambre que necesitamos. Vamos ahora a calcular la longitud de alambre que necesitamos para nuestra abrazadera. 17.5 milímetros por la constante que es pi 3.1416. obtenemos el siguiente resultado, pero como son 4 vueltas por 4, obtenemos 210, casi 220, más
120 milímetros o 12 centímetros, que es lo mismo necesitamos para el enrollado. Obtenemos, como podemos observar, casi 34 centímetros. Para obtener los centímetros los dividimos entre 10. Ahí tenemos 33.99. Prácticamente estamos hablando de 34 centímetros. Aquí están los 34 centímetros. Doblamos de esta manera. Aquí viene el uso de nuestra herramienta que hemos construido. Con la ayuda de la llave damos el ajuste necesario. Giramos a este lado, sacamos y realizamos el corte. Está lista nuestra abrazadera.